quiero pedirles, por favor, que me acompañen a la epístola del apóstol Pablo a Tito. Y quiero explicarles, vamos al capítulo 2, versículos 11 al 15. Y quiero explicarles, antes de leer esa porción de las Escrituras, el contexto. En el capítulo 1 de la epístola, Pablo habla a Tito y le habla de la responsabilidad que debe asumir allí en Creta, de establecer a ancianos adecuados en cada una de las iglesias. En el versículo 5 del capítulo 1 les dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Y la razón era que había falsos maestros sembrando disensión allí en la iglesia. En segundo lugar, el apóstol Pablo le da a Tito una responsabilidad. Debe enseñar los deberes particulares a los diferentes grupos de la iglesia, a los hombres maduros, a las mujeres ancianas también, a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, a los esclavos. Todos tienen responsabilidades éticas y espirituales específicas. Cada uno de nosotros, cada grupo dentro de la iglesia tiene sus responsabilidades, y Tito debía enseñarles a vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. Creta era una sociedad donde Pablo dice que eran glotones ociosos, que era una sociedad con cierto grado de liberalismo para ser generosos con ellos. Ahora imagínense y lo que Tito pensaba. Ok, Pablo, ¿por qué debemos hacer esto? ¿Por qué debemos ser sobrios y prudentes? Las ancianas en la iglesia, cuando Pablo empezaba a predicar, y los ancianos, ¿por qué no debemos calumniar a nadie? ¿Por qué debemos ser maestras del bien? ¿Por qué debemos enseñar a las mujeres jóvenes que amen a sus maridos? Y las jóvenes podían preguntarse: ¿y por qué yo debo estar sujeta a mi marido? Los esclavos podían pensar: ¿por qué debemos someternos a nuestros amos? Nosotros hoy podemos preguntarnos: ¿y por qué tenemos que esforzarnos por guardar los principios cristianos en un mundo tan perverso, en un mundo tan abusador? ¿Por qué yo tengo que pagar impuestos cuando nadie lo paga? ¿Ustedes se han preguntado eso? A nadie le gusta pagar los impuestos. ¿Por qué continuar batallando en la vida espiritual, dando un testimonio en el trabajo, en el matrimonio, en la educación de mis hijos, cuando ya no me quedan fuerzas? ¿Por qué yo debo vivir de una manera piadosa en una sociedad tan impía como la que vivimos, una sociedad que aborrece a Dios? ¿Por qué no tirar la toalla? ¿Por qué seguir corriendo la carrera? ¿Por qué yo debo vivir de esa manera? Y la razón tiene que ver con el evangelio que hemos creído. Vamos a leer en el capítulo 2 de los versículos 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y miren lo que le dice en el versículo 15. Esto habla Tito, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Por qué debo yo vivir de esa manera? Bueno, por el evangelio que nosotros hemos creído, porque ese evangelio que nos salva es el evangelio que también nos enseña, es el evangelio que nos mantiene con una esperanza. Nosotros fuimos salvos por gracia, pero somos entrenados por la gracia de Dios. Por esto a este mensaje lo hemos titulado La gracia salvadora y transformadora de Dios.
Esa gracia que nos salva, nos capacita para poder perseverar en nuestra vida de fe y crecer en santidad. Miren lo primero que vemos aquí, para los que toman notas. Cómo esa gracia nos salva del castigo del pecado. Versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido de Dios para con nosotros, a pesar de lo que nosotros éramos. Estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos enemigos de Dios, que estábamos sin esperanza en este mundo, apartados de las promesas de Dios. Dios nos dio un regalo gratuito en su Hijo Jesucristo y manifestó su amor, su gracia, su bondad y su misericordia para con nosotros. Por eso, Pablo dice a los Efesios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, mis amados, es un regalo de Dios por su gracia a través de la fe. No está basada en ninguna obra que nosotros podamos realizar. Es un regalo que no merecemos y es un regalo que no podemos ganar. Y aquí dice que esa gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Antes de conocer al Señor, ¿qué éramos? Hijos de ira, dice la Escritura. Íbamos camino a una condenación eterna, donde era el lloro, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero esa gracia se ha manifestado, óigame bien, en una persona, y esa persona es Jesucristo. El apóstol Juan nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, uno oye con tanta frecuencia esta verdad que se le olvida. Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se hizo hombre y vino y moró en la tierra y sufrió en la cruz del Calvario por nuestro pecado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, mis hermanos. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Él nos ha llamado a salvación y nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos dio un regalo inmerecido, repito. Y aquí se dice que esa gracia se ha manifestado a todos los hombres. Y alguien puede pensar, ¿eso quiere decir que va a haber una salvación universal? No. Dice el pastor John MacArthur, no se refiere a todos los hombres, sino más bien que todos los hombres tienen la oportunidad de ser salvos, pero van a ser salvos aquellos que crean. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice más adelante en Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa gracia se ha manifestado para todos nosotros, hermanos, hombres y mujeres, ricos y pobres, personas con mucha cultura, con mucha educación, con poca cultura, con poca educación. Personas que eran bandidos, criminales, para todo el mundo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que él se consideraba el mayor de los pecadores. Sin embargo, él experimentó la gracia de Dios en Jesucristo. Y si él se consideraba el mayor de los pecadores y recibió gracia, nosotros también podemos encontrarla. No importa lo que hayamos hecho, en Cristo hay perdón de pecado. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Hay un obstáculo? Nosotros nos creemos que somos buenos. Nosotros creemos que cuando lleguemos al cielo, Dios va a poner en una balanza nuestras buenas obras y nuestras malas obras, y que las buenas obras van a ser suficientes para que la balanza se incline a nuestro favor. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Todos nosotros necesitamos ser declarados justos a través de Jesucristo.
Por eso, amados, por eso en las Escrituras hay un llamado para reconocer nuestra necesidad. Miren lo que dice Isaías 55. Todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Todos nosotros tenemos un vacío en nuestros corazones. Dice Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. ¿Y qué pasa? Que nosotros tratamos de llenar esa eternidad con poder, con placer, con posesiones, con prestigio, con diferentes cosas. Y resulta que nos sentimos vacíos siempre. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno estaba en el colegio, quería terminar el colegio e ir a la universidad. Cuando vaya a la universidad ya yo voy a ser una persona madura, yo voy a estar más contento. Cuando tenga mi carrera, llegamos y tenemos la carrera, cuando esté trabajando, cuando me case, cuando tenga una casa, y vivimos buscando. Y ese vacío sigue ahí cada día más grande. ¿O no es así? Es así, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todos estamos sedientos en ese sentido. Y aquí se nos dice que vengan, compren sin costo, compren sin pagar, porque ya hubo alguien que pagó por nosotros, que fue Jesucristo. Vayan conmigo, por favor, a ese texto tan conocido en Mateo 11, versículo 28. Miren lo que el Señor nos dice a nosotros. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Quiénes son los que están cansados? ¿Quiénes son los que están cargados? Miren la idea que se nos da en el original. Los cansados son los que están trabajados, fatigados por las luchas de la vida, cansados de tratar de cumplir con la ley de Dios por sus propios esfuerzos, cargados por la culpa del pecado, llevando cargas pesadas, sean cargas físicas, emocionales, espirituales. Pueden ser las expectativas sociales, familiares, profesionales, religiosas, las preocupaciones de esta vida. Todas esas cosas nos cargan, nos cansan y nos cargan. Y Cristo dice, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tú vas a volver a tener la comunión con Dios. Y Él dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mis hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado para liberarnos del castigo del pecado. Pero en segundo lugar, esa gracia de Dios nos salva también del poder del pecado. Miren lo que dice el versículo 12. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Esa gracia de Dios nos da una nueva naturaleza que desea la santidad. Esa gracia de Dios nos enseña a renunciar del pecado en nuestras vidas. Esa gracia nos lleva a vivir para Dios. Y esa palabra enseñar ahí, paideo, es de donde viene la palabra pedagogía. Miren qué hermosa es la palabra de Dios. Esa gracia nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, esa gracia no solo nos perdona, esa gracia de Dios, sino que nos enseña para nosotros poder glorificar a Dios. Nos enseña a poder negarnos a nosotros mismos. Antes el pecado tenía poder sobre nosotros, ahora nosotros le podemos decir no al pecado. Ahora nosotros podemos combatirlo, como veremos aquí. Esa gracia nos enseña a decir no a la impiedad. Y la palabra impiedad que se utiliza aquí es la falta verdadera de devoción a Dios. Hay personas que son abiertamente malvados y uno dice, oye, qué impío ese hombre, qué malo. Pero tú sabes una cosa, hay personas que son morales también y viven de espaldas a Dios. Eso es impiedad también. Hay personas que muestran una conducta moral,
pero su religiosidad es superficial y eso es impiedad, que son personas que viven conforme a sus propios deseos y dan la espalda a Dios. Pero Pablo no solamente nos dice que debemos renunciar a la impiedad, sino también a los deseos mundanos. ¿Cuáles son esos deseos mundanos? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida. Y déjenme ilustrarles esto. ¿A qué nos enseña la gracia? A decir no a la mentira, a vivir en honestidad, en nuestras palabras, en nuestras acciones, a evitar el engaño. A eso nos enseña la gracia. La gracia nos enseña a decir no a la impureza sexual, a vivir conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Nos enseña a decir no a la codicia y a la avaricia, a ese amor por el dinero, a ese amor por las cosas materiales. Nos enseña a decir no a la ira incontrolada, a poder manejar nuestras emociones de una manera correcta, a decir no a los chismes y a las habladurías, al orgullo y a la arrogancia, no a la falta de perdón, no a la ambición desmedida, no a buscar el reconocimiento humano. Nos enseña a decir no para vivir para los placeres, hermanos, que son contrarios a Dios. Y es maravilloso porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Por eso esa gracia no solamente nos salva, sino que esa gracia también nos transforma, nos enseña a decir no a la impiedad y a los deseos mundanos, pero también nos enseña a decir sí a una vida santa, justa y piadosa. ¿Significa eso que esa gracia me dice que vaya a vivir en un monasterio? ¿Significa eso que para yo decir no a la impiedad y a los deseos mundanos tengo que retirarme de este mundo perverso y corrupto? No, no. Esa gracia nos enseña a decir no, pero al mismo tiempo, óigame bien, nos entrena para vivir de una manera sobria, justa y piadosa en esta era presente. La gracia te enseña a tener autocontrol, moderación, templanza. La gracia nos enseña a tener dominio propio sobre los deseos, sobre las pasiones desordenadas, mis hermanos. Y eso es maravilloso. Antes, tú no podías decir no a ciertos pecados o a muchos pecados. Esos pecados reinaban sobre ti. Pero ahora la gracia te enseña a decir no, por ejemplo, al consumo desmedido de alimentos, a la falta de dominio propio. La gracia te enseña a decir no al exceso de bebida, al abuso de sustancias que hacen daño a nuestro cuerpo. La gracia te permite decir no ahora para manejar tus emociones de una manera bíblica. Antes no podías decir no a la ira, a la ansiedad, a la depresión, al temor. Pero ahora ya tú sí puedes decir no. La gracia, óyeme bien, te enseña a decirle no a la tecnología. La gracia te enseña para decirle no a estar en las redes el día entero, a estar mirando el YouTube el día entero, a estar navegando, viendo cosas que no debes ver. La gracia te enseña a decir no. La gracia te enseña a caminar en pureza sexual, a vivir conforme a los principios de la palabra de Dios, a moderar tus apetitos sexuales. Y eso te permite llevar una vida sana y equilibrada. Te permite vivir sobriamente, a tener una mente que piensa correctamente conforme a los principios de la palabra de Dios. Pero esa gracia te permite también vivir justamente para con tu prójimo, para tratar a tu prójimo con rectitud, con justicia, con equidad, con imparcialidad, con honradez, a cumplir con nuestras obligaciones con integridad conforme a los principios bíblicos. La gracia te enseña a tratar con respeto a tu cónyuge, a tus hijos, a tu prójimo, a tratar a las personas con dignidad y amabilidad, a reconocer que todos los hombres, ricos, pobres,
como sea, son creados a la imagen de Dios. Nos ayuda a evitar la discriminación. La gracia nos ayuda con nuestro prójimo a tratarlo con equidad, a ayudar a los que sufren, a mostrar compasión hacia ellos. La gracia nos ayuda a perdonar a los demás, a reconciliarnos con ellos. Hermanos, todos estos ejemplos que yo estoy dando es porque en nuestras propias fuerzas no podemos llevarlos a cabo. Si a nosotros nos dejan en nuestras propias pasiones sin Jesucristo, ¿para quién nosotros vamos a vivir? ¿Qué ustedes me dicen? ¿Para quién vamos a vivir? Para nosotros mismos, para mí y para mí. Los americanos dicen me, myself and I, yo y yo. Pero esa gracia me enseña a tener control de mi vida, no a ser perfecto, a tener control de mi vida y a tratar a los demás de una manera justa. Hermanos, a servir a los demás de una manera desinteresada. Porque nosotros generalmente, cuando no tenemos al Señor y aún teniendo al Señor, cuando vamos a servir a alguien, lo hacemos con cierto interés o por cierto beneficio que queremos conseguir. La gracia nos enseña a dar un servicio desinteresado. Nos enseña a poder reflejar el amor de Dios a las demás personas. Nos enseña a vivir sobria, justo hacia los demás y nos enseña a vivir piadosamente. Cuando habla aquí de piedad, nos habla de fervor y reverencia a Dios. Un fervor y una reverencia que no teníamos. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Dios. Esa gracia nos lleva a tener una vida de oración delante de Dios. Mis hermanos, a tener una comunión regular con Dios. A expresarle a Dios nuestra gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. A estudiar su palabra. A querer vivir conforme a lo que Él nos manda en su palabra. Ustedes saben el gozo que causa el poder estar aquí alabando y adorando a Dios en este día. Eso es una obra de la gracia de Dios que nos está transformando. Porque cuando en la vida, antes de conocer al Señor, a nosotros nos interesaba adorarle a Él y cantarle a Él. Lo que nos gustaba era cantar canciones que nos exaltaran a nosotros o canciones de otro tipo que exaltaran nuestras propias pasiones. Pero Dios trabaja en nuestras vidas. Esa gracia nos lleva a obedecer sus mandamientos, nos lleva a servir en el reino de Dios. Ustedes ven, esa gracia nos salva del castigo del pecado. Esa gracia nos ayuda a vivir para Dios, pero también, mis amados hermanos, esa gracia nos entrena. ¿Cómo así que nos entrena? Miren lo que dice aquí. Esa gracia nos entrena para vivir llenos de esperanza, mirando hacia adelante, hacia el día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 13 y el 14 en su primera parte. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que no tiene esperanza. Como yo dije, tenemos un vacío en nuestro corazón y lo queremos llenar con las cosas de este mundo. Pero tú y yo, si estamos en Cristo, tenemos confianza en que las promesas de Dios son ciertas y verdaderas. Tenemos la confianza que vendrá el día en que nosotros vamos a ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la confianza que el día que cerremos los ojos aquí en la tierra, lo vamos a abrir en la presencia de Dios y vamos a disfrutar de Él para siempre. Y que el Señor Jesucristo va a enjugar toda lágrima de los ojos de sus escogidos. ¿Tú quieres algo más glorioso
que eso que estamos viendo. Va a haber el día, como dice aquí, de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ese día nosotros no debemos temer. ¿Por qué? Porque ya Cristo, como vimos en su gracia, a pesar de lo que éramos, cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y nosotros hemos creído en Él, y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Tú quieres algo más glorioso que eso? Que saber que no importa lo que pasemos aquí, lo que nos espera a nosotros es glorioso. Enfermedades, problemas, aflicciones de todo tipo, pero cuando lleguemos a la meta, al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, estaremos con Él para siempre. Nosotros tenemos una ciudadanía, mis hermanos, que no está aquí, que está en los cielos. ¿Tú sabes lo que pasa con nosotros? Que nos acostumbramos a tener una visión horizontal y no una visión vertical, y ver al Señor en todas las cosas de nuestra vida. Ese es nuestro problema, que nosotros no vivimos aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo cuando venga, sino que estamos viviendo por vista y no por fe. ¿Te está ocurriendo algo? Tú no estás viendo la soberanía de Dios. Tú no estás viendo cómo Dios está obrando en tu vida. Tú no estás viendo lo que Dios quiere conseguir en tu vida para ti. Pero Dios está obrando para formar a Jesucristo en ti. Y mira algo. Esa visión nos debe dar perseverancia en medio de las dificultades. ¿Por qué? Mis hermanos, porque vamos a pasar tribulaciones, sí. Vamos a pasar aflicciones, sí. Pero esas aflicciones son temporales, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Y yo sé que todo lo que está viniendo a mi vida tiene un propósito. Aún las cosas que yo no entiendo, una enfermedad, un accidente, una aflicción, me cancelaron en el trabajo, no sé, la enfermedad de un hijo. Dios está obrando. Yo tengo esa promesa, óyeme bien, esa promesa ahí, de que todas esas cosas están obrando para mi bien. Pero tú sabes cuál es mi bien. No es darme salud, no es darme dinero, es formar a Jesucristo en mí. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Le digo algo, esa parte no nos gusta, pero tenemos que verla a través de los ojos de la fe. Mis hermanos, nosotros debemos confiar plenamente en las promesas de Dios. Cristo viene y vamos a ir y vamos a estar en la presencia de Él para siempre, como vimos. Va a haber un día que ya no vamos a tener más lucha con el pecado remanente en nosotros, que vendrá la redención final de nuestros cuerpos, donde ya la presencia del pecado no estará con nosotros. ¿Ustedes lo creen, hermano? Hermano, si lo creyéramos a plenitud, nosotros estaríamos día y noche compartiendo esa esperanza bienaventurada con las personas que están a nuestro alrededor y que no conocen a Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa gracia nos está transformando. Ya nosotros no somos lo que éramos antes. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos ha transformado. Nos ha enseñado a negar los deseos y las pasiones pecaminosas. Nos ha entrenado para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos está entrenando para guardar la esperanza bienaventurada de Jesucristo cuando venga aquí a la tierra. Piensen en algo. Si viviéramos a la luz de esa realidad, nuestro enfoque de la vida sería diferente. Si nosotros dijéramos, mira, el Señor puede venir hoy. Déjame esperar al Señor que viene hoy. Me dio una enfermedad, estoy enfermo, ¿me voy a morir? Sí, no vamos a morir tarde o temprano por vejez o por enfermedad, pero tú sabes una cosa, que yo voy para la presencia de Dios, eso está garantizado. Déjame compartir esa esperanza con las personas del mundo. Mis hermanos, las personas del mundo buscando todas esas cosas, posesiones, poderes, placeres, prestigio, creen que van a encontrar la felicidad. Y si la felicidad, por ejemplo, la diera el dinero, todos los ricos deberían ser felices, ¿no es así? ¿Sí o no? Sí. Y si la diera el poder, todos los que han sido presidentes o están en posiciones de poder deberían ser felices, ¿no es así?
Pero en nuestro país, por ejemplo, que hay reelección por 2 periodos, usted ve al que fue presidente y tiene poder, buscando ser presidente y estar en posiciones de poder. Y entonces, ¿el poder lo llenó? No, no lo llenó. ¿Por qué? Porque ese vacío, como yo dije, solamente lo llena Jesucristo. Pero miren lo que dice aquí. Aquí se nos confirma que todas esas bendiciones las tenemos en Cristo Jesús. Miren el versículo 14. Véanlo conmigo, por favor. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Qué significa redimir, mis hermanos? Bueno, redimir es cuando alguien iba y compraba un esclavo. Nosotros estábamos en el mercado de esclavos de Satanás y vino Cristo y con su sangre nos compró, nos redimió, nos rescató de ese mercado. Por eso dice la Escritura que nosotros no hemos sido redimidos con cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Cristo vino a dar su vida en rescate por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El costo de nuestra redención, el costo de nuestra libertad, el costo de nuestra salvación, del perdón de nuestros pecados, ha sido muy alto, mis hermanos. Sumamente alto. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos pecado contra Dios y Dios es un Dios infinito y la ofensa que habíamos cometido era una ofensa infinita contra un Dios infinito. Entonces tenía que venir un hombre que fuera hombre para ofrecer ese rescate ante un Dios infinito, alguien que cumpliera a perfección, óyeme bien, a perfección la ley de Dios. O sea, desde que naciera hasta que muriera, que nunca hubiera pecado. ¿Tú nunca has pecado? Todos nosotros hemos pecado desde nuestra juventud, desde nuestra niñez. Miren, usted va a un cumpleaños y están partiendo el bizcocho, así que ustedes le dicen bizcocho, ¿verdad? El pastel. Y los niños que dicen, no, dame el pedacito más pequeño a mí y el más grande a los demás. No, empezando por ahí, fíjense el egoísmo, cómo se manifiesta. El niño está en la cuna y quiere que le dediquen atención. Usted le puede haber cambiado los pañales, le puede dar la leche y se pone a llorar. ¿Para qué? Para que le preste atención. Los que tenemos 3 hijos, cuando uno va al vehículo, ¿verdad? Se sienta en el vehículo y van los 3 hijos atrás. Cada uno le dice al otro, no, toma tú la ventana, no importa, yo me voy a sacrificar por ti. No. Fíjense que cosas tan sencillas nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque ellos quieren estar en la ventana y pelean por eso. Hasta esas cosas sencillas, mis hermanos. Entonces, todos nosotros somos pecadores. Cristo era hombre, era Dios. Cristo vino y vivió una vida de una obediencia perfecta. Pero no bastaba eso, sino que Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Eso es la grandeza de la obra, de lo que Cristo realizó por nosotros. Mis hermanos, piensen en esto. Dios vino a la tierra y caminó entre nosotros, estuvo entre nosotros. No pecó y murió por nuestros pecados. ¿Tú sabes para qué? Para purificar para sí un pueblo posesión suya, un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, Él vino a morir para que tú y yo obtuviéramos la salvación eterna, para que le pertenezcamos única y exclusivamente a Él, para que vivamos para Él. Él se entregó por nosotros, por su iglesia, por su pueblo, para purificarnos, para santificarnos, para que fuéramos un linaje escogido, real sacerdocio para Él. Yo quiero que tú entiendas esa verdad, porque es la gracia de Dios que nos está capacitando para poder hacerlo. Y si ahora hacemos obras que sean aceptas delante de Dios, lo hacemos por su gracia y porque estamos en Cristo y Él nos ve vestidos con la justicia de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué grande es eso!
Y Pablo le dice a Tito en el versículo 15, para finalizar, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Tito, lo que yo te estoy diciendo de la palabra de Dios, eso es lo que tú debes hablar con toda autoridad. Y esos tres verbos, hablar, exhortar y reprender, resaltan la responsabilidad del pastor de proclamar la verdad de Dios, de hablarla, de exhortar, de persuadir a los oyentes a creer la palabra y reprender, corregir a aquellos que no quieren cumplir con los principios de la palabra de Dios. Miren qué grande es eso, hermano. Hermanos, para concluir, nosotros hemos explorado, hemos visto cómo esa gracia de Dios nos da salvación, cómo esa gracia de Dios nos capacita para vivir una vida transformada y cómo nos prepara para una esperanza gloriosa. Y mi pregunta es esta, una pregunta. ¿Tú estás agradecido por la obra que Dios hizo en tu vida? ¿Dónde tú estarías ahora si la gracia de Dios no hubiera operado en tu corazón? ¿Qué tú fueras? ¿Qué tanto o qué tan consciente tú estás de que hemos sido transformados y qué tanto estás viviendo esa vida transformada? ¿Ven los demás esa vida transformada en ti de la gracia de Dios? No que tú eres un legalista, que tienes una vida transformada, fruto de la gracia de Dios en tu vida. Mis amados, dice la Escritura que en el mundo todos vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Pero nosotros, como hemos visto, tenemos una esperanza diferente. Amén. Pero estamos viviendo de acuerdo a esa esperanza que nosotros tenemos. Los demás, en medio de tu aflicción, en medio de las situaciones que se te presentan, están viendo que tú estás esperando al Señor Jesucristo, que estás consciente que Él está obrando en tu vida, que has entregado tu vida a Él, o te ven a ti igual de desesperado que las personas del mundo con las cosas que te están ocurriendo. Hermanos, nuestra vida tiene un propósito. Nosotros estamos llamados por la gracia de Dios a vivir una vida de santidad. Nosotros estamos llamados, porque podemos hacerlo, a decirle no a la impiedad y a los deseos mundanos. Estamos llamados a decir sí a una vida sobria, justa y piadosa. Ahora yo te pregunto a ti, esa gracia te está transformando. Si tú le preguntaras a las personas cercanas a ti, esa gracia me está transformando, ¿qué te dirían esas personas? Tú, a ti, hazte esa pregunta tú mismo, ¿esa gracia me está transformando? Y algo más, hermano. ¿Estoy yo siendo un canal de gracia para los demás? ¿Está mi vida siendo un testimonio de amor, perdón y compasión hacia los demás? ¿Estoy yo extendiendo esa gracia y esa esperanza a los que me rodean? ¿Es esa esperanza bienaventurada el ancla de mi alma? ¿Ese es el ancla de mi alma? Qué bueno es el Señor, mis hermanos. Qué bueno es el Señor que nos da su palabra, que nos permite aquí venir a escucharla, que nos reprende, nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia a fin de prepararnos para toda buena obra. Mis amados, que esa gracia salvadora y transformadora esté presente siempre en nuestros pensamientos. Que el Señor nos conceda vivir en la plenitud de su gracia. Hermanos, nosotros hemos sido redimidos con sangre. Seamos un pueblo propio, celoso de buenas obras, porque ya Dios nos dio su espíritu y nos capacitó para vivir así. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias porque ella es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Señor, a ti te pedimos que perdone nuestros pecados. Señor, perdona nuestra incredulidad. Perdónanos que tantas veces vivimos para nosotros mismos. Perdónanos porque, Señor, se nos olvida la obra que tú realizaste en la cruz del Calvario por nosotros, al enviar a tu Hijo unigénito, a morir por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Gracias porque tenemos tu Espíritu Santo que nos capacita para poder hacerlo. Sé tú con esta iglesia sola gratia. Señor, bendícelos. Ayúdalos a continuar corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Y es en tu nombre que pedimos tu bendición. Amén. Señor los bendiga, hermanos.